Venga, estupendo y maravilloso. Pues nos vamos sumando todos y hoy vamos a hacer una charlita muy interesante sobre las tres claves para conectar con tus guías, ¿vale? Vamos a hablar de una manera muy sencillita. Los guías no es que sea una cosa hiper mega complicada, pero no es chimpún. Pero sí es verdad que hay una base a partir de la cual podemos partir y vamos conectando y vamos sintiendo y vamos abriéndonos un poquito a la parte espiritual del ser, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a funcionar con la parte racional y eso no quiere decir que sea la única parte que existe, hay más partes. Nosotros estamos rodeados de guías realmente, ¿no? O sea, aunque tengamos la sensación de que estamos solos, ¿no? O sea, está el cuerpo físico, pero está el cuerpo astral. ¿Qué es el cuerpo astral? Toda la parte nuestra que está vibrando y que tiene un campo magnético. O sea, y eso se ve muy claro en una piscina. Imagínate que estamos en una piscina y yo voy caminando hacia ti y me rodean las ondas del agua. O sea, que mi onda llega a ti antes que mi parte física. Entonces, nosotros estamos rodeados y somos energía. La parte biológica es la energía en forma de materia y luego estamos rodeados de energía en forma más etérea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos varias partes, la parte física, la parte etérea. La parte física funciona con la parte racional, o sea, con la parte del cerebro, en la parte biológica. Luego hay una unión de las dos partes, ¿no? O sea, por ejemplo, el corazón tiene la parte de la materia, la aurícula, la ventrícula, la arteria, pero después tiene su parte energética. Los pulmones tienen la parte de la materia, los pulmones que conocemos, y luego tienen la parte energética. Por eso hay una vinculación entre las emociones y la parte física, ¿no? Hay una parte muy importante de entender que las emociones se manifiestan a través del cuerpo, se guardan en el cuerpo. ¡Hola! Y ya, ¿qué tal? Ya decía yo que no había nadie por aquí. Bueno, entonces, como ya se está sumando a la gente del Meet, que no habíamos puesto el enlace, vamos a repetir un poquito, ¿no? Nosotros estamos constituidos de varias partes. Una manera muy sencilla de entenderlo es la mano, ¿no? O sea, la mano es una unidad que está compuesta por los dedos, por los nudillos, por toda la parte esta, que no sé cómo se llama, ¿vale? Entonces, la mano es la unión de varias partes. Pues el ser es la unión de varias partes. Está la parte biológica, la parte de la materia y la parte energética. Y para los que se acaban de sumar ahora, la parte energética se ve muy bien en una piscina. Entonces, primero llega la onda. Entonces, nosotros estamos rodeados de un campo magnético. Lo del campo magnético no es un misterio, ni es magia potagia. O sea, al estar nosotros constituidos de átomos, como los átomos vibran, pues muchos átomos vibramos un montón. Entonces tenemos un campo magnético, ¿vale? Entonces somos la unión de dos partes. La unión de la energía en forma de materia y la energía en forma etérea. Y las dos forman una unidad. La parte racional dirige esta parte y la parte energética se produce detrás del cerebro, ¿no? Tenemos los 5 sentidos normales, tenemos la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, que nos facilitan interactuar en este plano, ¿no? Si yo cojo este bolígrafo, lo puedo leer, lo puedo ver, si escribo lo puedo oír, ¿no? Como así. Los 5 sentidos tradicionales y normales nos hacen falta en la vida cotidiana. Eso no quiere decir que tengamos más sentidos, que son los que interactúan con la parte energética. Entonces, el principal receptor, que lo tenemos todos,
de la información de ese campo energético es la glándula pineal que está en medio del cerebro. Hay más, ¿vale? Pero hoy no nos vamos a liar. Entonces, la glándula pineal va recibiendo esa información del campo energético y la va trasladando al cuerpo, al cerebro, al sistema nervioso, ¿vale? Entonces, pues todos tenemos glándulas gustativas. Otra cosa es la utilidad que le damos cada uno de nosotros a esas glándulas gustativas. Otra cosa es la formación que le damos a esas glándulas gustativas. Yo tengo glándulas gustativas. ¿Yo sé de vino? No, no sé de vino. Si quisiera saber de vino, me apuntaba en un curso de enología. Vamos a ir entrenando las glándulas y vamos a ir sabiendo detectar distintos tipos de vino, distintos tipos de matices, pues la conexión pasa igual. O sea, todos tenemos una conexión espiritual, todos tenemos una intuición. Otra cosa es la utilidad que le damos, cómo la entrenamos y hacia dónde la enfocamos. Entonces, a mí me gustaría aclarar dos cosas, ¿no? La espiritualidad y la conexión espiritual y la conexión con tus guías. Uno, no te da ningún poder. Dos, no te exime del trabajo personal. ¿Vale? O sea, estar con un guía y ver a un muertito, como dice un paciente mío, no te exime del trabajo personal. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora mismo, que ya lo comentaré después, pues tengo un problema gordo de organización, porque yo soy un desorganizado. Y me está costando un montón organizar, pero hasta el nivel que llega a ser un problema, porque quiero realizar cosas y no puedo, del nivel de desorganización que tengo. Y yo acabo de salir de una sesión preciosa con una paciente en la que vino la abuela a explicarle ciertas cosas. Y que aparezca la abuela, la Virgen María, a mí no me quita la desorganización. El trabajo espiritual te lo facilita, te lo agiliza, te hace entenderte, te hace verte con más rapidez, pero no da ningún poder. Y eso es importante que se quede claro. Y no es ningún don, no es un don, es una capacidad, como otra cualquiera. Entonces, igual que la gente que tiene mucha memoria, igual que la gente que tiene... Esas capacidades las podemos tener más desarrolladas o menos desarrolladas. Podemos tener de manera natural más apertura o menos apertura. Pero no es un don, es una capacidad. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque las capacidades, si no se trabajan, no se desarrollan, no se fomentan, no se le saca toda la riqueza que se le puede sacar. ¿De acuerdo? O sea, que uno tenga madera y que uno tenga cierta capacidad receptiva de ese lado, incluso más que la media, no quiere decir que esa capacidad no se trabaje, no se entienda, no se aprenda, no se potencie, no se fomente. Y a mí esto me gustaría aclararlo, ¿no? Entonces, es igual que todos tenemos cuerdas vocales. Otra cosa es si las usamos para cantar o no. Y hay gente que de forma natural viene con una voz y con un gusto para cantar excepcional. Si a ese gusto natural, si a esa capacidad natural para conectar se le suma aprendizaje y se le suma el factor trabajo, entonces es cuando se convierte en un don. ¿De acuerdo? Entonces, conectar con los guías es una cuestión de entender cómo funciona y de práctica, no es un secreto del universo. Entonces, vale, entendiendo que no es un don, entendiendo que no da poder y entendiendo que las cosas son más fáciles cuando sabes cómo son. Y yo pongo el ejemplo, ustedes la primera vez que se montaron en un coche a hacer una práctica no pensaron, Dios mío, voy a matar a todo el mundo, cómo coordino mano, pedales y volante. Y ahora todos conducimos con toda la tranquilidad. Hola Ángel, tanto tiempo sin verte. Buenas noches. Apaguen los micros, que si no se oye un montón. A no ser que quieran hacer una pregunta.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la parte que a mí más me interesa de la parte de la espiritualidad, de la mediunidad, la clarividencia o del canal? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la parte de los guías que a mí más me interesa? Que me ayudan y son un apoyo y una fuente de información súper valiosísima para entenderme, para verme, para conocerme, para ver mis sombras. ¿De acuerdo? Las sombras no son otras cosas. Hay dos tipos de sombras. Bueno, hay tres. La yunga, que esa es más complicada. No complicada porque sea complicada, sino porque es diferente. Está la sombra que no vemos, que es la sombra inconsciente. Y todos tenemos un ángulo muerto. Y esto es muy importante para entender toda la parte de los guías. Todos tenemos un ángulo muerto que nosotros mismos no vemos. Yo siempre lo explico de dos maneras. Todos tenemos un punto en la espalda en el que no nos podemos rascar. Necesitamos a alguien que nos rasque. Ráscame aquí, ráscame aquí. Y para los que conduzcan, independientemente del coche que tengan, si yo tengo un Rolls Royce y tú tienes un Seat Panda, el espejo del retrovisor del piloto, del conductor, tiene exactamente los mismos grados de ángulo muerto. Y es una parte de nosotros mismos que no somos capaces de ver por nosotros mismos. Y a mí eso me parece súper bonito. Porque es una pieza que está hecha para obligarnos a interactuar los unos con los otros. Lo que yo no soy capaz de ver, lo voy a ver a través de otra persona. Lo que tú no eres capaz de ver, lo vas a ver a través de otra persona. ¿Vale? Entonces, una parte importantísima de los guías es que, a mi parecer, la gran utilidad que tienen es precisamente la facilidad de vernos en aquellas cosas que no nos queremos ver o que no podemos ver de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Hola, Mari. Entonces, oye, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿vale? Me levantan la mano por aquí, que no sé cómo se levanta, pero me pueden preguntar, y los que están por Instagram me lo preguntan y jim pum, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de los guías es muy importante entender que se produce en otro lado del cerebro, ¿vale? Si esta parte del cerebro es la racional, toda la conexión de los guías se produce por aquí para atrás y se conecta directamente con el sistema nervioso. ¿Eso qué quiere decir? Que funciona de otra manera, que tiene otros mecanismos. Porque como explicamos al principio, está la parte del ser humano que es la parte física, la parte biológica, la parte de la materia. Y luego está la parte del ser humano que es energética. Y la parte energética funciona con los principios de la física cuántica. Que eso es una charla específica que ya se hará, porque si no nos la vamos a liar muy parda. Y la parte de la materia se rige con los principios de la física clásica. ¿Vale? La lógica, la racionalidad, el 3 está después del 2 y el 7 está después del 6. Pero en la parte cuántica, el 2 puede irse al 7, del 7 puede irse al 1 y del 1 puede irse al 10. No tiene que tener ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la conexión es sensitiva, no es pensante. Lo vas a sentir. Entonces, para mí, porque esta explicación que yo he dado ahora es como sencillita y básica, ¿no? Para mí, la primera clave de la conexión espiritual y de la conexión con tu guía es entender que se nos va a activar el miedo. Y da miedito por las ideas las ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y lo que nosotros creemos que es un guía. O sea, hay muchas veces que viene gente asustada porque siente algo en su casa, ¿no?
Y le digo, pero si tú te paras un poquito más allá de la película que te estás montando, ¿qué sientes? O sea, la gente se conecta un poquito, dice, ay, yo siento paz. Entonces, se nos activan los miedos. Y ese miedo hay que dejar que repose. ¿A ustedes nunca les ha pasado que están durmiendo y de repente oyen un ruido en la cocina? Y ya se montan una película impresionante que hay un tío con una sierra eléctrica que los va a descuartizar. Que si te paras un poquito y dices, si el tío tuviese una sierra eléctrica, yo ya la estaría oyendo. Entonces, hay una parte que se nos va a activar el miedo. Y es un miedo que está lleno de prejuicios, de ideas, de lo que creemos. Por ejemplo, uno de los tópicos que se da mucho es el miedo a que se te pegue algo. El miedo a quedarte cargado de malas energías. Y aunque hoy no íbamos a hablar de eso, vamos a hablar después. Mira, voy a apuntarlo aquí para que no se me olvide. Vale, entonces, el primer principio es que conectar con el guía da miedo. La segunda clave es que es muy probable, por no decir, es normal que el guía nos guíe y nos diga algo que nosotros no queremos oír. ¿Vale? Un guía espiritual es como esos amigos del alma de verdad que te dicen la verdad. Que tú vas todo guapo porque te pusiste una camisa y estás todo chulo y él te aparte te dice, la camisa te queda chica, quítate eso porque los botones están a punto de saltar y romperle los ángeles. O sea, un guía la información que da es una información que en la mayoría de los casos no queremos oír porque en la mayoría de los casos implicarían cambios. Entonces, está la creencia de que yo conecto con el guía y el guía me resuelve. O sea, el guía te da información y genera las condiciones para que si tú pones en marcha esos cambios, sea más fácil, más certero, más llevadero. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Hagan así o así. Si es así, apago la tele. ¿De acuerdo? Y muy importante también con los guías. Entonces, otra parte muy importante es que nosotros tenemos un guía central, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un cochito de choque. ¿Se acuerdan de los cochitos de choque? El coche donde nos sentamos, podemos decir que es el cuerpo físico, es el que interactúa directamente en la pista. Luego los cochitos de choque tenían un palo que subía y después tenían un hierro que rozaba con una red, que es lo que les daba la electricidad para poder funcionar. Si se fijan, la red era la única para todos los cochitos. Todos los cochitos tenían ese palo y ese hierro que conectaba con una red universal. O sea, todos sacamos la energía del mismo sitio. La energía es muy fácil de entenderla haciendo la analogía con el dinero. O sea, todo el dinero que tenemos nosotros sale del Banco de España o de la Casa de Timbre y Moneda. Bueno, entonces, esa red nos da energía a todos. Y esa red nos da energía a todos indistintamente. Es democrática. Todos tenemos la misma. Otra cosa es lo que nosotros hagamos con esa energía. Y lo que nosotros queramos aprender, entender, cambiar, no cambiar. Entonces, unos en los cochitos iban locos, otros iban despacito, otros iban saludando, otros iban insultando. Pero la red es la misma para todos. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos los receptores, todos tenemos los 5 sentidos y todos tenemos los receptores que captan la información de nuestro campo energético. Todos tenemos glándula pineal,
todos tenemos la de aquí, nunca me acuerdo cómo se llama la de aquí, Timo, ¿vale? Todos tenemos los sentidos para captar esa información. Otra cosa es cómo canalicemos e interpretemos esa información. Otra parte muy importante que a mí me parece fundamental a la hora de trabajar con otras personas y a la hora de trabajar con uno mismo, que es más complicado, ¿de acuerdo? Uno, porque siempre se ve mejor la paja en el ojo ajeno que en la propia. Siempre es más fácil decirle a otro, tío, tienes que dejar de fumar, que dejar de fumar tú, ¿vale? Sí. La información cuando nos baja, cuando nos viene, nosotros la vamos a teñir de nosotros. Estuvimos hablando de esto el otro día. O sea, la calidad de la canalización, del mensaje, está en teñirla lo menos posible de nosotros mismos. O sea, cuando una persona me pide una consulta específica para una canalización, no viene a preguntarme mi opinión personal. O sea, viene a tener una canalización, un trabajo. Yo puedo tener mi manera personal de transmitirlo. ¿De acuerdo? Para hacerlo más pedagógico, para hacerlo más didáctico, pero el mensaje es el mensaje. Entonces, muchas veces eso se confunde. Entonces, el canal es el canal. Y tu opinión personal es tu opinión personal. ¿Vale? Entonces, es muy importante como segunda clave. La primera clave es que conectar con los guías da miedo. Y da miedo inconsciente. ¿Qué significa que da miedo inconsciente? Que se activa sin que te des cuenta. Entonces, la verdad es que hay una parte divertida, ¿no? Cuando te dicen, no, pero a mí no me da miedo. Ah, vale. Y de repente lo sientes y así, pues menos mal que no te daba miedo. Y la otra parte, muy importante, es que es sintiente, no es pensante. Y nosotros estamos acostumbrados a llevarlo todo automáticamente a la parte racional, a pensarlo, a analizarlo para entenderlo. Y en la conexión espiritual se siente, eso produce una experiencia, y en esa experiencia es donde está el entendimiento. ¿Me expliqué? Vale. O sea, una de las cosas que entorpece mucho la conexión con los guías es intentar entender el mensaje nada más conectar. Hay que conectar, sentir, dejar que desarrolle. La misma conexión te marca su final. Eso te ha llevado a una experiencia. Y luego se analiza si hace falta. Entonces, hay una parte que a nosotros se nos activa intentar entenderlo sobre la marcha por costumbre, y hay otra parte que es por control. Especialmente cuando te están diciendo algo que tú no quieres oír. ¿De acuerdo? Sí. Ya tenemos el miedo, ya tenemos la parte sensitiva, que hay que sentirlo, no pensarlo. Y eso, queridos míos, es cuestión de práctica. Se llama la ley de la croqueta. La primera vez que fríes una croqueta te sale toda chamuscada o toda aceitosa. Para que te salga una croqueta bien fritita tienes que freír 5000. Entonces, para captar el mensaje, analizarlo sobre la marcha, hace falta mucha práctica. Como todo en esta vida, ¿eh? No es un misterio. Como todo. Un niño cuando coge una bicicleta tiene 2 ruedines. Y cuando ya le coge el punto, se le quita uno y luego se le quita el otro y ya controla el equilibrio, ha aprendido. Entonces, eso de conecto pan no funciona.
Y cuando creemos que funciona, lo estamos tergiversando, porque es más lento. Hay una cuestión de práctica. Nosotros tenemos un guía central, que es el del cochito de choque, ¿no? Y ahí, claro. Normalmente, ese guía central tiene demasiada potencia para nosotros conectar de primeras. Nos intimida. Entonces, suelen haber guías intermedios que nos facilitan, nos agilizan hasta que nosotros vamos ampliando nuestra mente. Y eso se practica y se ejercita como todo en esta vida. Y luego tenemos un montón vamos a decir, de ayudantes, ¿no? Hay una parte de los ayudantes que son guías también, que suelen ser familiares. Entonces, hay una parte pues se muere mi abuelo fue un capullo, entonces mi abuelo viene a arreglar, a resolver, a ayudarme, a arreglar aquello que a mí me generó un problema por su culpa. Mi abuelo fue un tío estupendo y maravilloso, y viene a ayudarme y a colaborar y a aprender conmigo. Des en cuenta que la manera más fácil de enseñar, la manera más fácil de aprender es enseñando. Cuando viene un montón de gente que quiere ser terapeuta y tienen la formación y empiezan a dar sesiones, al colaborar con el paciente, están aprendiendo. Un profesor aprende un montón cuando está explicando. ¿Vale? Entonces, cuando uno está conectado y transmitiendo esa información, a la misma vez está aprendiendo un montón. Pero un montón. Cada persona con la que trabajas y canalizas te está dando a ti un montón de información. De ti mismo. Sus circunstancias son las suyas. Pero las mías son las mías. Y hay una red común que nos está nutriendo a todos de energía y nos está nutriendo a todos de información. ¿Vale? Entonces, tenemos el miedo, tenemos el lenguaje de la conexión que es sensitivo, no es intelectual. Y después hay una clave muy importante. Y es la calma. ¿Vale? Y me refiero a una calma interna. Tú para conectarte con lo que... Evidentemente, bañarte en la playa cuando hace solito es más fácil que bañarte en la playa cuando está el agua congelada y está lloviendo y hace un frío del carajo. ¿No? Entonces, conectarse con un guía cuando todo está guay, estupendo y maravilloso, pues no tiene ciencia ninguna, honestamente. Cuando realmente hace falta un guía es cuando estás todo desbaratado, cuando estás todo hecho polvo, cuando tienes problemas, cuando no sabes dónde qué decidir, cuando estás colapsado, cuando estás bloqueado. Ay, mira, hay una pregunta. Si tú no me avisas de las preguntas, yo no me voy enterando. ¿Todos los guías son buenos? ¿Se puede conectar con la oscuridad absoluta? Sí. ¿Todos los guías son buenos? Sí. Y eso es una pregunta que voy a contestar en un ratito, ¿vale? Porque es un poco complicadeta. No es complicada de explicar, es complicada de asumir. Y hay veces que en los talleres se da mucha caña. Pero es que la vida da más caña que yo. La vida da más caña que yo. Entonces, ser capaz de conectar en cualquier momento bajo cualquier circunstancia, para mí es la clave. O sea, estupendo y maravilloso, de buen humor, enciendo una vela y un incienso y toco el gong y pongo una música de no sé cuántos hercios, coño, es que si no te conectas, ¿vale? Y eso te da una información y te da una visión. Pero cuando estás bloqueado, cuando estás en problemas, cuando estás en circunstancias jodidas, ahí es cuando más falta hace falta la conexión y la captación de toda esa información. Entonces, yo de la calma que estoy hablando es de una calma interna. O sea, hay una frase genial que es la de vísteme despacio que tengo prisa. Y hay otra muy fantástica que es de Rita, que es déjame enfadarme tranquila. Esas dos frases para mí son muy importantes a la hora de conectar. La primera, la de vísteme despacio que tengo prisa, es muy importante entenderla porque cuando las circunstancias te están abrumando y te estás colapsando, tienes que tener mucha calma. Como tú confrontes esa problemática mal enrollado, lo que vas a hacer es cagarla sobre cagada, mala decisión sobre mala decisión. O sea, las circunstancias están y yo me calmo. Les voy a poner un ejemplo conmigo mismo porque es la persona más cercana que tengo. Yo ahora mismo tengo un problema muy gordo de organización. Muy gordo. Conmigo mismo y con mi organización. Tengo pacientes, talleres, vamos a hacer una obra de teatro dentro de 2 meses, las charlas. Entonces, al yo organizarme mal, voy solapando todo, ¿no? Y me siento muy frustrado porque no organizarme bien
produce que las cosas que me gustan y las cosas que sueño no las pueda realizar por incompetencia organizativa. O sea, que llega a ser un problema. Que yo quiera hacer algo que me realice y que me hace feliz y que no lo haga o que no lo haga como yo quiero por desorganización. ¿De acuerdo? Entonces me colapso. Y cuando me colapsé, lo siguiente que fue a pasar fue que ofuscarme. Al colapsarme y ofuscarme ya empezó se saltó la culpabilidad. Coño, es que bla, 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 bla. Y en ese momento en el que todo se estaba empezando a complicar, yo mismo me dije, bueno, esto está así, ahora mismo no puedes resolverlo, lo único que puedes hacer es limitarlo. Esto requiere de una reflexión y de una calma interna para no seguir cagándola, aunque las circunstancias eran complicadas. Ahí es cuando se necesita a lo bestia, a un guía, y lo que yo estoy planteando es un problema para mí, pero no es un problema gordo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando yo quiero un guía, lo quiero siempre, ¿no? Pero cuando estoy complicado, y cuando uno está complicado, las circunstancias no son chachi, no te da tiempo de poner un incienso, no te da tiempo de tocar una campanita y a lo mejor no puedes poner musiquita, pero necesitas ese acceso a esa información ya. Para mí eso es fundamental. Entonces, para entender esa conexión, yo tengo que entender que se me va a activar el miedo, que se me va a activar la culpa, que se me va a activar la víctima. Y a pesar de todo eso, conecto. A pesar de todo eso, obtengo la información. Entonces, el guía te da un conocimiento de ti mismo, una observación de ti mismo. Y te va facilitando la información para que tú hagas tu trabajo personal, con ayuda siempre, de los del otro lado y de los de este lado. Porque como dijimos al principio, María, la conexión espiritual no te exime del trabajo personal. No nos exime del trabajo personal. Que la espiritualidad y la conexión espiritual y el canal y toda esta parte también tiene mucho tabú y tiene mucho prejuicio y hay mucha chorrada también. Y hay mucha chorrada. O sea, ¿yo soy rápido meditando? Sí. Yo en 0, me quedo en estado meditativo. ¿Por la cara? No. Porque me sentaba con Rita y teníamos que meditar independientemente de las circunstancias que nos rodearan. Si estábamos sentados en Valsequillo, lloviendo, con humedad, con los pies congelados, así teníamos que meditar. Entonces, el estado meditativo dejaba de depender del exterior. Evidentemente, si estás meditando en unas condiciones chachi, lo haces antes y más cómodo, y si hay un taladro al lado de tu casa, tardas un poquito más. Entonces, es cuestión de práctica. Insisto en lo de la práctica, porque está el mito de yo conecto y ya está. Sí, todos tenemos acceso a esa conexión, porque todos tenemos acceso a la red de donde el cochito de choque escoge la energía. Otra cosa es la utilidad que le damos cada uno. ¿Para qué la necesitamos? ¿Y en qué se enfoca? ¿Vale? Entonces, ¿yo tengo glándulas gustativas? Sí. ¿Soy enólogo? No. Tendría que aprender. Y esto de aprender, insisto, porque es muy importante. Y para mí es otra clave. Pusimos las 3 claves y ya voy por la 4. La actitud de aprender. Cuando uno tiene la actitud de aprender, 1, suelta el autocontrol. 2, suelta la autoexigencia. ¿Cómo aprenden los niños? Jugando. Si yo no conecto a la primera, conecto a la segunda. Y si no conecto a la segunda, conecto a la 1/100000. Si yo me pongo la mano en el corazón y no siento nada, me pongo la mano en el corazón hasta que siente. Si yo sé que tengo la inercia de ir a pensar y no a sentir hasta que ese mecanismo no se normalice, va a ser complicado o incómodo.
Hagan la prueba. Cojan un bolígrafo con la mano que suelen usar. Ahora escriban hola. Ahora cuando terminen, cojan el bolígrafo y pásenselo a la otra mano. Los que escriben con la derecha, pásenselo a la izquierda y los de la izquierda a la derecha. Y escriban hola. Quiere decir que la mano que no suelen utilizar es inútil. Quiere decir que la mano que no suelen utilizar no está entrenada. Entonces, yo uso las dos para un montón de cosas, pero para escribir utilizo esta. Quiere decir que mi mano izquierda no sirve para escribir. No, yo me pongo a escribir, y dentro de 2 meses escribo: hola, buenas tardes, me llamo Fray. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a usar la mente y pocos acostumbrados a usar el corazón. Vamos a entender el corazón como la parte intuitiva y la parte de la conexión espiritual. Entonces, si yo quiero escribir con la izquierda, tendré que entrenar la izquierda. Aquellas personas que sean zurdas, los que quieran escribir con la tal, tendrán que entrenar la otra. Nada más. Y todos tenemos esa posibilidad. ¿Me siguen? Entonces, miedo. El lenguaje del canal es sensitivo. ¡Ey! Pusieron un sí. Es sensitivo. Creo que dijiste algo de la calma. Hace falta calma interna. Tú puedes estar todo desbaratado y puedes estar todo especulativo mental y tener calma en el corazón. Eso es importante entenderlo, ¿eh? Entonces, miedo, es sensitivo, calma, y la cuarta la acabo de decir ahora, que se me fue. El trabajo. Tener actitud de aprendizaje. Estamos aprendiendo. Y cuando uno aprende, juega y entiende que va a errar y que se va a equivocar. Y que cada equivocación te está dando un aprendizaje más. ¿Vale? Entonces, dime alguna preguntita, guay. Vale. Puede ser que no sepamos que hemos conectado con nuestro guía porque estamos esperándolo. Exacto. Esa pregunta es súper interesante. Dice, ¿puede que hayamos conectado con nuestros guías y no nos damos cuenta porque estamos esperando conectar? Sí. Porque nosotros tenemos una idea de lo que es la conexión. Pero tu idea de lo que tú crees que es la conexión no tiene por qué coincidir con lo que es la conexión realmente. Y eso se ve un montón cuando dice: oh Dios, abuela, universo, Yoda, mándame una señal. Y queremos que sea una señal, poco menos que caiga un meteorito en el patio de tu casa. O que se caiga un cuadro. Hay señales que son así, ¿vale? Y la mayoría de las veces son señales muy sutiles que nos indican algo que nosotros no queremos ver y por eso no nos damos cuenta. Que si es un perro te muerde. ¿Vale? Entonces, muchas veces estamos conectados y no nos damos cuenta de que estamos conectados. ¿Vale? Dice, ¿cómo interpretamos las señales de los guías? Bien. Para interpretar las señales, primero hay que estar abierto, y es que hay que aprender a escucharse. Entonces, por ejemplo, el taller que vamos haciendo de la mente a la intuición, el objetivo que tiene ese taller es entender cómo funciona la mente, cómo funciona la intuición y cómo escucharnos. ¿Vale? Entonces, hay que aprender a escucharse. Un truqui. Normalmente las señales nos están avisando de algo que yo no quiero ver o no quiero cambiar. Otro. Te digo una. Esta está divertida. ¿Se podría negociar una señal con tu guía? Sí y no. Venga, vamos a suponer que tú te centras un poquito y dices: mándenme un poquito de claridad. Y te mandan claridad. Te viene el jefe y te despide. ¿De acuerdo?
porque estás empantanado en un trabajo que no te gusta y se te está abriendo la oportunidad de que vayas a otro sitio y como tú por voluntad propia no lo vas a hacer por miedo, pues te están invitando a saltar. Eso se puede negociar. Tú puedes decir, mándenme claridad, pero una cosita que me dé información para tomar decisiones. ¿Vale? No puedes negociar en el sentido de trapichear. Si tú no sé cuánto, yo no sé cuánto. No, eso no funciona así. Tú puedes negociar, tú puedes pedir y matizar lo que necesitas y lo que quieres. Y luego pedir implica soltar. Ya. ¿Las señales tienen algo que ver con la persona que se quiere comunicar? ¿Una música, un olor? Sí. Vamos a ver. ¿Oyeron la pregunta? Hay un paralelismo entre el otro lado y este lado, ¿de acuerdo? Y el paralelismo está en que en los dos lados funcionamos a través de la vibración y de lo que vibramos. Por ejemplo, y lo voy a explicar muy tontamente, nosotros vamos a oír la radio o a oír el telediario con el que más afinidad tengamos nosotros según nuestra ideología o nuestra afinidad política, inconscientemente. ¿De acuerdo? Para no meternos en lío, tú vas a comprar aquel periódico deportivo que sea más afín a tu equipo. Eso es una vibración. Entonces, normalmente tú aquí te juntas con la gente que te hace reír y con la que te diviertes, con la que hay una afinidad vibracional específica. No vas a ir con la gente que no te diviertes, que encima les caes y te caes mal. Vale, ¿me están siguiendo? Entonces, si yo quiero hablar con Nere y yo le digo Nere, y Nere no me mira, Nere, y Nere no me hace caso, y yo le digo Nere, coño. O sea, me hago entender. Exactamente, muchas veces las señales tienen que ver con las personas que se quieren comunicar con nosotros. Y muchas veces cuando la señal es muy bestia, es el propio guía central. Entonces imagínense que las señales son como las señales de la autopista. Tú vas por la autopista y te quieres meter en Telde y hay una señal, Telde, y ya cuando el cartel es azul y dice Telde, como te la saltaste. ¿Vale? Antes de una señal gorda hay preseñales. Otra preguntita. Dime. Dice, Vargas C6, ¿aconsejas estar pendiente siempre de las señales y escucharse tanto uno mismo? ¿No se puede convertir en algo obsesivo? No aconsejo estar siempre intentando escuchar señales, no aconsejo estar siempre metidos en el rollo porque ya empezamos a malinterpretar y pasa fulanito, se tira un peo y ya es una señal, ¿sabes? No. O sea, entender las señales no es tan complicado cuando sabes escucharte. Entonces yo lo que te recomiendo es que aprendas a escuchar tus emociones y cómo te sientes tú. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil escuchar y entender las señales, pero escucharte a ti mismo, cómo te sientes y tus emociones, lo que te da es un entendimiento, una gestión emocional y una calidad de vida. Y luego, aparte, facilita las señales. Al principio todo el mundo se obsesiona y se traba y no funciona así. No funciona así. ¿Qué más? Dice, ¿cómo sabes que vas por el camino correcto? ¿Hay señales en nuestros sueños? Sí. ¿Cómo se sabe que vas por el camino correcto? ¿Hay señales en nuestros sueños? Sí. ¿Le hacemos caso? No. Entonces, ¿nos vienen muchas señales a través de los sueños? Sí. ¿Le hacemos caso? No, porque queremos entender un sueño, que es un lenguaje sensitivo y simbólico, lo queremos entender racionalmente. Muchas veces no aceptamos las señales que nos están mandando porque nos da miedo. Porque nos da miedo. ¿Cómo sabes que vas por el camino de las señales? Entonces, la manera más sencilla de entender las señales es aprender a escucharse. Es aprender a no analizar desde aquí, sino aprender a escucharse. Y eso es
Práctica. Evidentemente hay señales que son evidentes, coño. Hola. A ver, la puse por Instagram la pregunta, pero aprovecho y la hago por aquí. Cuando pedimos una confirmación, por ejemplo, una sensación de paz puede ser... Sí, un sí. sí. Fíjate que es sensitivo, no es intelectual. Otra cosa es que tú malinterpretes ese estado de paz, hay una parte muy divertida de las señales, que es que siempre queremos más y encima las queremos llevar a lo nuestro, ¿no? Entonces, es ese estado de paz. Bueno, ¿hay otra pregunta por ahí? Entonces, la oscuridad es parte de la luz. Eso es importante entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, hay maneras diferentes de aprender. Y la luz es una experimentación y un aprendizaje. Y hay maneras de aprender. Hay unas maneras de aprender más fáciles y hay unas maneras de aprender más difíciles, más complejas. Las maneras más complejas suelen estar vinculadas a nuestra negación a aceptar o a ver algo. Si no me siguen, me lo dicen y vamos parando, ¿vale? Entonces, hay veces que yo tengo que aprender algo a través de una experiencia densa. ¿Me siguen? Emma, ¿me sigue? Si tú tienes que aprender qué es el desapego, y en la primera experiencia no lo has aprendido, en la segunda experiencia no lo has atendido, en la tercera experiencia vas a ver tú lo que es el desapego, compadre. Y lo voy a poner muy fácil, en cuestiones del amor, que es muy fácil, y es un topicazo, ¿vale? O sea, vamos a imaginar que yo soy un tío que sale con alguien y se apega, porque con esa persona estoy cubriendo mis propias carencias, pero lo bestia. Entonces, estoy con alguien y me deja porque se agobia. Estoy con alguien y me deja porque se agobia. Y yo en ningún momento me planteo, digo, qué malas, qué hijas de puta, que no sé qué. Pero no me planteo, oye, a lo mejor es que yo soy un plasta. Y entonces me enamoro de una persona que es mala gente, que me lo hace pasar puta, que me engaña, que me humilla. Y entonces la tengo que dejar yo. Entonces, resulta que he tenido que aprender qué es el desapego de esa manera. ¿Vale? Eso es una manera densa. Pero hay maneras que tengo que aprender que ya no es la densidad, sino que me voy acercando a la oscuridad. Y la oscuridad en sí mismo es también un maestro, un guía que te está enseñando. Lo que pasa es que es un guía y un maestro que funcionan de otra manera y de otra forma. Dice, persona más enviada una solicitud. Esto no es. Dice, oh, qué interesante. ¿Influye el ego en saber o aprender a escuchar? Oh, el ego, porque no sé si tengo una gafas de sol. Vamos a ver. Hay un vídeo por ahí que lo tengo que buscar porque el tío lo explica. Es el vídeo que mejor he visto yo que explica el ego, ¿no? El ego es como si yo tengo las gafas, todo el mundo sabe que yo las tengo menos yo. Entonces yo estoy viendo el mundo a través de este cristal que es marrón. Entonces yo creo que el mundo es marrón. Y además no me doy cuenta que lo estoy viendo marrón. Y te lo discuto a ti. Entonces todas las señales, todo el canal va a pasar, una vez nos toca en lo físico, ya está tocando el ego. Ya se está tiñendo del ego. ¿Me sigue? Y al teñirse del ego, el ego siempre va a tender a mantener un status quo, un equilibrio que considera beneficioso, sea cómodo o no, sea agradable o no. Entonces va a intentar tergiversar la señal del canal. Entonces el ego influye en todo, en todo. Simplemente hay que entender cómo funciona y saber que se me ha activado. Cuando hacemos los talleres, ¡wow! Y saber que se me ha activado. Es importantísimo saber que se está activado.
No hay ningún problema con que se te active. La clave está en saber que se ha activado y recoger. ¡Wow! ¿Qué más? Y ya está, ¿no? Vale, yo creo que ya podemos terminar. Práctica. O sea, es aprender a escucharnos para diferenciar de aquí y de aquí. Y les recuerdo, si coges un boli con la mano que la sueles usar, que cojas el boli con la mano que no sueles usar no quiere decir que esa mano no sirva, sino simplemente hay que ponerla a trabajar. Entonces, es poner el corazón, la intuición, a trabajar a través de la escucha para saber qué siento y empezar a diferenciar qué es la mente, qué es la intuición. Oye, pues yo quería hacer una charla chica, pero siempre se me va la pinza. Así que muchas gracias, ha sido un placer. Disfruto un montón de que me den esta oportunidad. Así que gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.